Bienvenidos y bienvenidas a ADEF todos los días, toda la vida. Es una alegría volver a encontrarnos aquí en este espacio integral de comunicación que tenemos en ADEF como modo de comunicación con todos ustedes. Y en el programa de hoy nos vamos a meter con un tema central para todos los empleados de farmacia, pero también para toda la comunidad, porque vamos a dedicarlo 100% a la relación de las farmacias y al rol que cumplen las farmacias dentro del sistema sanitario. La farmacia, que por supuesto es una ciencia dentro de la salud, que se ocupa de descubrir, investigar, fabricar y proporcionar además los medicamentos. Muchas veces ese punto central que tenemos de comunicación con el sistema sanitario, que es ir a una farmacia a pedir los medicamentos que necesitamos, pero muchas veces también consejo, asesoramiento, bueno, todo lo que efectivamente en una comunidad ustedes y nosotros, por supuesto, todos y todas hacemos respecto de nuestras visitas a las farmacias, que son además un actor social fundamental en la vida de cualquier comunidad, de cualquier ciudad. Un punto importantísimo es dónde están las farmacias. Vamos a tener muchos entrevistados hoy, la veían recién, estamos con Silvia Jorio, ella es farmacéutica, por supuesto, y secretaria de Profesionales Farmacéuticos. Silvia, muy bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bien, bien. Bueno, vamos a estar charlando sobre este tema y este rol que tienen las farmacias para todas las comunidades, ¿no? Pensaba eso, siempre en cualquier pueblo, en la plaza de un pueblo, seguramente si no es alrededor, en una cuadra más, están las farmacias, Exacto. ¿no? Siempre claro, están sí. las farmacias que cumplen un rol importante. Es un centro sanitario donde tiene acceso, aseguramos el acceso al medicamento. Claro, claro. Ya sea venta libre, productos sanitarios, suplementos dietarios. También, bueno, la farmacia lo que hace es garantiza la conservación de ellos, ¿no? Es muy importante. Y en tiempo de pandemia, ¿no? Lo vamos a hablar también el rol que tuvieron las farmacias. Los invito a compartir otras voces que también vamos a tener en el encuentro de hoy. Vamos a escuchar a Carlos Pepe. Él es farmacéutico, por supuesto, fue director además de la carrera de farmacia, de profesionales de farmacia de la UMED, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, que ADEF y la UMED tienen allí en conjunto. Él va a hacer un poco de historia. ¿Cómo comenzó la farmacia para la humanidad? Lo compartimos. Hay antecedentes de 3.500 años antes de Cristo de las prestaciones. Lo que sucedía es que las poblaciones indudablemente tenían muchas patologías por la falta de higiene, el tipo de alimentación, había muchas patologías. La historia recuerda muchas épocas de pestes, que generalmente las transmitían las ratas. El mayor problema de las sociedades, tanto antiguas como un poco más allegadas, estaba en la peste, que es la peste bubónica, que la transmitían las ratas, y los piojos. Esas pelucas hermosas que usaban los luises eran para poderse rapar y no por el problema de los piojos. Esos carruajes hermosos que vos ves de los luises eran un juntadero de piojos terribles, ya que había una falta de higiene muy grande aún, incluso ya estamos entrados en épocas muy cercanas. Pero volvamos a la historia, y ya Heródoto cuenta de que había pueblos como los chinos, los egipcios, los aldeos, los caldeos, los asirios, perdón, eran pueblos que ya ejercían la medicina. Incluso los egipcios ya empezaron a utilizar muchas sustancias para decorar su cuerpo y su rostro, y además ellos preparaban unos ungüentos y unas preparados muy especiales para la conservación de los cadáveres, de las momias que hacían, ¿no? Que les extraían todas las vísceras, pero la parte de piel y todo la protegían con preparados conservadores, o sea que ya tenían un principio de lo que podríamos decir el empleo de sustancias. Ahora bien,
Siguiendo más adelante, ya los griegos son los primeros que empiezan a hablar de las sustancias médicas, porque ya te digo, se destacan los médicos primero. Chirón fue un médico griego que empezó a utilizar mucho las plantas. Y yo siempre digo, y le decía a mis alumnos en las clases, que en las plantas está toda la medicina. ¿Quiénes son los primeros que dan una idea de la farmacia? Los romanos. Los romanos crean lo que llamaron las apothecae. Y de allí entonces, bueno, ya es Alemania que continúa con esa línea y habla de los apotheker, apotheker también los ingleses, y los franceses hablan de la boutique, y ya los españoles hablan de la apoteca o de la botica. Yendo a los españoles, que es lo que nos interesa a nosotros porque es lo que ya se allega a lo que tendríamos la historia de la farmacia en el Río de la Plata, originalmente se regían por las leyes del protomedicato, que venía del Alto Perú. Ahí ya exigían en el protomedicato que tanto médicos como llaman farmacéuticos, eran más que nada preparadores de medicamentos, pero que salían de una escuela de medicina, tuvieran que registrarse ante el protomedicato, y si no tenían ese título no podían ejercer. Así que empiezan así las primeras épocas donde había preparadores de medicamentos, había quienes aplicaban el medicamento. Ya volviendo a la época del virreinato, empiezan a aparecer también el problema de que al ir creciendo el país había necesidad del servicio farmacéutico. Pero ¿qué pasaba? No había muchos farmacéuticos, te estoy hablando principios del siglo XX. Y entonces el Ministerio de Salud saca una escuela de idóneos en farmacia. Entonces el idóneo en farmacia se formaba, y ese idóneo en farmacia en aquellos pueblos alejados, en aquellos lugares donde no había farmacia, podía instalar una farmacia. Y le daban la propiedad al idóneo en farmacia. Muchos idóneos en farmacia fueron los que hicieron la primera instalación de farmacias en muchísimos pueblos de todo el país, ¿no? Muchísimas gracias al doctor Carlos Pepe. Qué interesante, cómo fue el nacimiento de la farmacia para la humanidad y en particular en nuestro país, con este rol que tuvieron esos idóneos en farmacia. Seguimos aquí con Silvia Jorio. Silvia, ¿qué rol te parece que cumple en esto que mencionabas al comienzo, de la posibilidad del acceso a la salud, las farmacias en nuestro país? Es muy importante. Para el sistema de salud justamente se comprobó ahora con la pandemia que era muy importante. Por algo declararon que éramos esenciales, esenciales, ¿no? empleados Total. esenciales, así que bueno, personal esencial, disculpa. Y bueno, la verdad que es cierto, porque las farmacias seguían abiertas, como siempre, la gente, digamos, la población podía acceder. En general, las visitas al médico estaban un poco restringidas. Muy restringidas. Entonces era todo online y mandaban las recetas por WhatsApp o por correo. Entonces a partir de ahí nos las mandaban a nosotros. Claro. Y nosotros, que todavía actualmente lo siguen haciendo, cosa Es que verdad. me parece bárbaro, porque la gente viene y ya tenés todo más preparado simple. para dárselo. La situación nos obligó, pero fue una modificación de la vida cotidiana que Totalmente. mejoró las posibilidades de todos. No sé si para los farmacéuticos y para la organización de la farmacia. Sí, pero... también, totalmente. Es rápido porque uno se los va preparando, ya sabemos, la receta ya la tenemos. Realmente, para mí, por algo somos esenciales. Totalmente. Y las farmacias están en todos lados. Y uno puede llamar por teléfono,
y hablar con el farmacéutico, asesorarlo. Nosotros podemos asesorarlos tranquilamente. Totalmente. Así claro, que claro. realmente yo creo que es importantísimo dentro del sistema de salud, es una parte muy importante, porque además no solamente hablamos de farmacias comunitarias, también de farmacias clínicas, de farmacias de hospitales Claro. privados, centros de salud mental que tienen también farmacia. Por lo Claro, tanto, claro. todos tienen farmacéuticos para asesorarlos. Y lo que implica, además, pienso esto que estás diciendo, Silvia, la investigación, ¿no? Digamos, sin los fármacos, bueno, Tal cual. tantas No enfermedades podríamos- no podrían resolverse. No podrían Por resolverse. empezar hablando de antibióticos, ¿no? Para acá. Claro, no, realmente es muy importante. Si hablamos del tema de investigación, es Central. espectacular realmente como cada vez está más, sobresale más esto, ¿no? Bueno, y un ejemplo clarísimo que tenemos de lo que pasó durante el último tiempo son las vacunas, ¿no? Digo, Las vacunas, la vacuna para el COVID, que es lo último que salió y que Claro. realmente dieron efecto. ¿con qué velocidad fue además, ¿no? Desde que se empezó a hablar de que teníamos que esperar una vacuna hasta que a la Argentina llegaron las primeras Sputnik, la verdad pasó poco tiempo. Bueno, porque se necesitaba urgente. Urgente, sí. Por suerte esto fue mundial, Claro. así que todos los investigadores de todo el mundo se pusieron a investigar y a ver cómo podían hacer. Realmente fue excepcional. Sí, eso digo, ¿no? Y bueno, hay gente que no cree, pero hay que creer. Las vacunas son muy importantes, muy importantes. Hay enfermedades que ya no existen gracias a las vacunas. Así Total. que bueno, yo creo, para mí, incluso te puedo decir como algo personal, me dieron resultado las vacunas. Obvio, o sea, tuviste por ahí, atravesaste un COVID más leve No, por no estar tuve. vacunada, no tuviste. No tuve. Claro, lo evitaste. Estuve al lado de una persona con COVID y no tuve COVID. Claro, y ya claro, tenía y es gracias a tus las vacunas 3 vacunas, las dadas. 3 dosis. Yo creo que también es eso. Absolutamente. ¿Qué objetivos te parece, Silvia, que tiene la atención de una farmacia? ¿Qué objetivos persigue? ¿Qué objetivos deberían alcanzarse? No, el objetivo es el que tienen, realmente tiene un objetivo de asesorar, de darle al cliente, al paciente, poder asesorarle, evacuar sus dudas. A veces te vienen con problemas que no recuerdan las dosis que le dieron los médicos, cuánto dura el tratamiento, no lo recuerdan y bueno, nosotros lo asesoramos. Claro, ustedes saben. Claro, nosotros podemos asesorarlos tranquilamente de algo que ya le dijo el médico. Sí, sí. Las recetas que a veces... ¿Cómo leen los Ellos- farmacéuticos las recetas de los médicos? ¿Cómo es Y que nosotros entienden? creo que sabemos, pero es la práctica y saber farmacología, que es muy Claro, importante. entonces con 2, 3 letras te das cuenta Claro, qué dice. sí, la verdad que sí. Evidentemente, porque escúchame, uno llega con algo que no puede leer y en la farmacia y- te entienden perfecto. Tal cual. Y Por eso cuando es te dan el importante remedio, además recordás capacitarse. lo que el médico te había dicho. Por eso es importante la capacitación. ¿no es cierto? Absolutamente. Entonces, Central. Para ustedes, los farmacéuticos, usted- y para los empleados también. y para ¿no? de los la farmacia. empleados realmente es espectacular. ADEF tiene una escuela de técnico auxiliar en farmacia, Sí. que justamente los profesores son farmacéuticos y abogados. Así que salen con una capacitación muy, muy buena. Mira, hablando de eso, vamos a escuchar el testimonio de Gustavo Quiroga. Él, por supuesto, es farmacéutico, pero además es coordinador del equipo pedagógico del Centro de Formación Profesional número 26 y coordinador académico de la licenciatura en farmacia que ADEF y la UMED hacen en conjunto. Compartimos lo que tiene para contarnos. En cuanto a la formación de los trabajadores de farmacia, o quienes se desarrollen dentro de las farmacias, ahí es importante considerar
capacidad, la necesidad, además de una sólida formación técnica y en cuanto a conocimientos relacionados con el medicamento y con su influencia dentro del organismo, dentro de cada uno de nosotros, también importante el desarrollo de habilidades blandas que están relacionadas con la posibilidad de interactuar con otras personas, con nuestro propio equipo de trabajo y con lo que se refiere a los pacientes o quienes se acercan, ¿no es cierto? Esto en cuanto a la habilidad de formular preguntas correctas, la habilidad de estar dispuestos a escuchar, la habilidad de tener la posibilidad de orientar adecuadamente en cuanto a lo que se necesite. En específico, la formación de trabajadores de farmacia focalizada en lo que son auxiliares técnicos de farmacia se desarrolla en el Centro de Formación Profesional de ADEF y existen 13 centros, existe una cantidad de centros distribuidos tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en las principales ciudades alrededor de la Ciudad de Buenos Aires y también aquellos que requieran, en ese caso, lo que es la formación de auxiliares técnicos de farmacia, es una formación de 2 años, muy robusta en cuanto a los conocimientos técnicos, pero también lo que intentamos hacer es favorecer justamente todo este desarrollo de estas habilidades que se requieren y que, también hacen a la formación completa de la persona que está a cargo o la que está en contacto con los pacientes que se acercan a la farmacia, en el caso de los auxiliares. En el caso de los profesionales farmacéuticos, la formación que tenemos dentro de lo que es la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la UMED, es la licenciatura de farmacia que está avalada por el Ministerio de Educación desde el año 2019 y que ya están algunos estudiantes cursando el 4º año de la carrera. En lo que se refiere, vuelvo ahora a ADEF, en lo que se refiere a ADEF, hay cerca de 900 estudiantes cursando el primer año y más de 700 cursando el 2º año de la formación para auxiliares técnicos de farmacia. En síntesis, entonces, la formación de los auxiliares técnicos de farmacia y de los profesionales farmacéuticos tiene que estar orientada, además de una sólida formación técnica, en una formación desde el punto de vista humanístico que le permita una buena llegada y le permita tener habilidades que hagan que faciliten la comunicación y por lo tanto lo que decíamos antes, una escucha atenta y la capacidad de dar el consejo apropiado a aquellas personas que llegan a la oficina de farmacia para recibir justamente un tipo de atención que no solo sea la dispensación de un medicamento, sino también lo adecuado de ese medicamento para la mejora de su salud. Muchas gracias a Gustavo Quiroga también por su testimonio y compartimos, Silvia, si te parece, una segunda parte de la entrevista que hicimos con el doctor Carlos Pepe. Me quiero referir a las palabras de Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore decía: dormía y soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio, y al servir sentí alegría. Esto te lo digo porque hay un concepto básico de que todos en la vida, en cualquier nivel, todos prestamos un servicio. Y no es un denuedo, decir, sirve a alguien, no, es realmente sentirse el honor de prestar un servicio. La farmacia es una fuente de servicios de salud, porque no solo te provee el medicamento o los insumos médicos necesarios, con todo el material auxiliar de la medicina, sino que también es un centro de asesoramiento. Eso es muy importante, casualmente, por el centro de asesoramiento, porque yo he ejercido la farmacia durante un periodo y era al mostrador de la farmacia, o digamos al aspecto de la atención pública,
venían la gente con muchas dudas, con muchas preguntas. Y hay que saber dirigirse a ello. Por eso ahí está mucho el servicio de la farmacia. Aparte, la farmacia también en las campañas de vacunación presta un buen servicio. Las farmacias también ante una emergencia, los primeros auxilios también los presta. Me quedo con esta frase que decía el doctor Pepe recién, la farmacia como una fuente de servicio y asesoramiento. Así exactamente lo dijo, me lo anoté. ¿Qué mirada tenés sobre esta reflexión? Totalmente, totalmente. Era lo que hablábamos antes sobre el asesoramiento, que incluso en la época de pandemia podían salir nada más que hasta la farmacia o hasta el supermercado. Bueno, a la farmacia venía mucho y se asesoraban. Por supuesto que el asesoramiento es importante. Eso es lo que tiene de bueno la farmacia. Tenemos siempre una farmacia cerca donde la persona puede venir, el paciente puede venir a consultarnos. La verdad que siempre es, aparte, por supuesto, uno estudió y le encanta poder ¿Vos qué te dar... dedicas, Silvia, a esto que decía Carlos, el mostrador o a la investigación? ¿A qué parte? Yo estuve mucho tiempo en mostrador. Ajá. Bueno, hice de todo un poco. Estuve en Claro. mostrador, estuve en laboratorio, estuve en hospital. Ahora estoy asesorando a los farmacéuticos. Mirá. Ahora hago asesoramiento de farmacéuticos y me encanta también porque, bueno, todo me gustó en farmacia. Qué bueno. Sinceramente, creo que la mayoría cuando sigue farmacia como que no la podés dejar. Claro, es mirá, algo te apasionó. que te apasiona. Sí, sentís apasionamiento por la carrera. ¿Y cómo definirías el rol de las farmacias en el desempeño, además de los profesionales, ¿no? Digo, o el rol mismo de los profesionales dentro de las farmacias? ¿Cómo se define? ¿Cómo definirías a lo que se dedica un farmacéutico? Bueno, el farmacéutico se dedica a todo dentro de la farmacia, ¿no? Es decir, desde asesorar hasta organizar la farmacia, trata de organizarlo. Corta porque no me acuerdo. ¿Crees que hay algo que la farmacia no abordó, que debería abordar, que hay alguna arista, sea de la investigación, de la atención en las propias farmacias, que sea algo que debería avanzar la ciencia farmacéutica? Bueno, está avanzando. Ya sabemos que todo lo que sea ahora hay avances tecnológicos muy, muy grandes. Hay farmacias, se les llama farmacias robóticas. En realidad son farmacias que tienen robot dentro del depósito, Claro. que es muy interesante. Ajá. Porque el robot te ayuda en el mostrador, porque vos no solamente asesorás, también cuando entregás la mercadería, vas buscando generalmente el medicamento. En este caso te lo da el robot. Ajá. Vos lo programás y el robot lo saca del estante y te lo manda por una tolva, digamos, y ya lo tenés. En 15 segundos tenés la medicación en el mostrador y haces mucho más rápido justamente para el paciente, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo combinar esto con el trabajo que dan las farmacias además, ¿no? Y los puestos de trabajo de los empleados de la farmacia, o es una cosa que es independiente de la otra? No, bueno, hay que capacitarse para poder programar la medicación o lo que le querés pedir al robot. Claro, hay que saber hacerlo. Hay que saberla hacer. En general tenemos que seguir capacitándonos en todo, pero en el avance tecnológico también. Obvio. Así como cuando salió las computadoras y los celulares inteligentes, todo. Y la verdad que es muy importante. Ya te digo, el robot lo que hace es hasta sacarte los vencidos, porque vos como vas encontrando, es decir, viene de la droguería, le vas dando por medio de una,
la medicación y él va registrando todo, ya sea el vencimiento como el tipo de medicación. Claro, claro, claro. Entonces sabe dónde ponerlo y incluso sabe los vencidos, es decir, el que se aproxima lo deja más adelante. No, es increíble. Claro, es verdaderamente increíble, ¿no?, que existe eso. ¿Hay farmacias así en nuestro país? Sí, hay farmacias en Córdoba, acá también, claro, en provincia de Buenos Aires. Hay en este momento que ya funcionan de esa que ya manera. Están funcionando de esa Con lo manera. cual, Silvia, me imagino que, y deberíamos dedicarle unos segundos o unos minutitos a la relevancia de la formación, ¿no?, para la farmacia del futuro. Por supuesto, es muy importante. En ADEF siempre se está mirando más allá. Claro. Se trata de observar los países muy desarrollados, qué tipo de farmacia tienen, cómo es el avance, porque seguro que lo vamos a tener nosotros aquí. Y bueno, según lo que vamos viendo, es lo que vamos capacitando tanto al empleado de farmacia como al farmacéutico. Claro, claro, claro. Y en ese caso me imagino que, además de, por supuesto, haber siempre un farmacéutico en una farmacia, que es lo que corresponde, que los empleados tengan conocimiento, capacitación. Totalmente. Ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo al farmacéutico, claro, también. Y al público. Claro, al farmacéutico y al público, porque saben asesorar. Realmente claro. Es una gran ayuda en la farmacia. Claro. El hecho de estar capacitados, el saber lo que estamos hablando o el saber lo que le pregunta el paciente, uno los observa, cómo responden y sí, la verdad saben que muchísimo. Saben. Gracias al Centro de Formación Profesional, Exacto. Por eso, sin duda. Silvia, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Y ayudarnos a pensar sobre este tema que planteamos hoy, y es el rol que las farmacias tienen para nuestra comunidad y dentro del sistema sanitario, además, que se volvió tan importante, sobre todo en tiempo de pandemia, que, como decía Silvia, y me parece fundamental, los hospitales muchas veces estaban solo abocados a atender al COVID, se relegaban otras enfermedades, intervenciones y demás, y las farmacias estaban ahí cumpliendo su rol y por eso fueron declaradas esenciales en ese momento y sin duda lo siguen siendo. Les queremos agradecer, como siempre, habernos acompañado. Nos reencontramos la próxima acá en ADEF, todos los días, toda la vida.